Atención, todo lo que oirán a continuación es una burla satírica que pretende transmitir la opinión del redactor. No se debería en ningún caso considerar una verdad absoluta, ni su intención es causar daño u ofender a nadie con el contenido explícito. Por favor, si no compartes esta opinión, siéntete libre de satirizar la del creador de contenido y así nos reímos un rato todos. España ante la década decisiva, la crisis climática se retroalimenta. ¿Qué? ¿Qué? ¡Coño de su madre! ¿Qué es esto? ¿Eh? It's time to escape, but I don't know where the fuck I'm headed. Up or down, right or left, life or death. I see myself in the... Muy buenas a todos, gente, y bienvenidos un día más a mi canal. Estamos aquí un día más en el canal de Libby100 y vamos a analizar un poquito el programa electoral de Más Madrid. Y la verdad es que me ha resultado muy curioso porque es un programa que, como habéis visto en la intro, es sumamente largo y la mitad de las cosas no tienen ningún sentido. Y espero que el resto de los programas que vayamos analizando sean tengan un punto en el que más o menos agarrarse. Claro, las leeremos primero y luego las iremos comentando. Venga, vamos allá. Reforma ecológica de las instituciones. Acuerdo de país por la transición ecológica. Creación de una ley orgánica de transición ecológica que sirva de marco regulatorio para todo el ordenamiento legislativo que necesitan las próximas medidas. Creación de una ley orgánica de transición ecológica. 55% de reducción de emisiones para 2030. 100% de reducción de emisiones en 2040. 60% implantación renovables en 2030 del consumo total de energía, 100% implantación renovables en 2040 del consumo total de energía, 20% reducción consumo energético con respecto a 2015, implementación de presupuestos de carbono cada 5 años, obligatoriamente decrecientes, establecidos con 10 años de antelación. Reforma parcial Ley Orgánica Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El objetivo sería la sustitución de la misma ley por una Ley Orgánica de Transición Ecológica. Flexibilizaremos la regla de gasto para permitir superar el umbral del gasto que marca el crecimiento del PIB en inversiones de eficiencia energética o energías renovables con retorno económico. Añadiremos ciertos chiringuitos. Creación de una vicepresidencia de transición ecológica que coordine ministerios de energía, medio ambiente, industria y fomento. Creación de una oficina de coordinación interministerial dependiente de la anterior que se encargaría de asesorar y monitorizar en materias de transición ecológica de ministerios y agencias estatales. Crear otro comité con expertos científicos, economistas, sindicalistas, empresas y organizaciones. Unidades de igualdad de género en cada una de las estructuras mencionadas anteriormente, con personal formado que asegure el enfoque de género en todas las políticas públicas. Lo cierto es que de primeras pues ellos hablan de la reducción que quieren hacer en el sentido de energías no renovables o lo que ellos consideran energías no renovables y hablan de flexibilizar ese gasto para superar el umbral que marca el crecimiento del PIB en inversiones de eficiencia ecológica. Es decir, que tienen básicamente carta blanca para tirar de déficit todo lo que quieran en todo el programa electoral porque casi todo tiene relación con el medio ambiente. Lo cierto es que las renovables son bastante inconsistentes porque sí que es verdad que se ha producido una mejora de unas 10 veces de lo que eran antes las renovables y el precio que tienen ahora. Lo cierto es que son muy inconsistentes porque no siempre hace sol, no siempre hay viento, construir infraestructura, deforestar, conectarla con los consumidores, necesitas hacer una reserva energética de poder para poder abastecerse todo ese tiempo hasta que consigas, digamos, alcanzar los requisitos necesarios y esto conlleva un montón de más de transmisores y baterías más grandes para almacenar energía. Para lograr estas baterías pues también son necesarios conseguir materiales que de alguna forma o de otra siempre dañarán el medio ambiente. Además que las baterías son contaminantes e ineficaces para almacenar energía. No porque no se haya investigado lo suficiente, sino porque las leyes de la física simplemente nos llevan a un punto en el que no se puede mejorar, igual que se mejoraba antes, la capacidad, igual que lo mismo pasa con la ley de Moore. No se puede hacer lo mismo con los transistores que expliqué en el vídeo, en el segundo vídeo que hice, sino que tenemos que ir en constancia con las leyes de la física y lo que podemos ir haciendo. Esto pues nos lo explica, por ejemplo, los problemas inconvenientes un científico llamado Mark Mills en La nueva economía de la energía, un nuevo ejercicio de pensamiento mágico. Obviamente las renovables tienen su papel, pero en ningún caso se puede hacer el trabajo
por ellas mismas, no pueden ocupar todo el trabajo energético y mucho menos en un plazo de tiempo limitado por un gobierno. Estados Unidos invirtió $1 billón en subsidios, pero la energía solar y la del viento pues siguen siendo un 1% y 2% respectivamente del total de las energías de Estados Unidos. Esta energía tampoco podemos considerar que sea limpia como tal, porque para conseguirla y hacerla funcionar se necesitan hidrocarburos de por medio. Prácticamente todo el programa se basa en muchas falacias y desconocimiento de cómo funciona la energía realmente. Cambios constitucionales. Artículo 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores la superioridad de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la sostenibilidad de los procesos ecológicos esenciales de los que dependemos como especie. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Artículo 10. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a los sistemas naturales y los procesos ecológicos esenciales, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Artículo 45. Modificaremos el vigente para reemplazarlo en el punto 1 por todas las personas tienen el derecho al acceso de los bienes y servicios naturales, así como la obligación de conservarlos y, en su caso, restablecerlos al estado previo de su uso. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización sostenible de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida, y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales, o en su caso administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. A continuación, pues el programa de Rejón nos habla de cambios constitucionales. Si incluimos todo lo que hemos expuesto anteriormente de forma constitucional, como la sostenibilidad de los proyectos ecológicos, vamos a legislar, digamos, con todo el proyecto en contra, porque digamos que no sabemos si puede ser sostenible y realmente no puede ser sostenible, y atentaría en ese caso contra el artículo más importante de la Constitución, o el artículo 1. Modificar un principio rector de la ley que contempla ya como un delito para darle mayor importancia y convertirlo en un derecho ordinario no tiene mucho sentido, digamos, como tal. Bueno, eso es un cambio constitucional y yo creo que por lo menos en esos artículos la Constitución está perfectamente y no hace falta añadir ninguna de estas cosas. Simplemente pues creo que es para rellenar un poco el programa. Derecho al futuro. Voto a los 16 años. Justificamos la emergencia climática para expandir los límites de la comunidad política para dar voto a las personas desde los 16 años. Añadiremos ciertos chiringuitos. Defensoría de las generaciones futuras. Otro órgano estatal, la Defensoría de las generaciones futuras, cuyo objetivo es defender y poner de manifiesto los intereses ecológicos de los y las más jóvenes y futuras generaciones. Crearemos otro órgano llamado Decanato Consultivo, conformado por jubilados y jubiladas voluntarias que ejerzan nuevamente como asesores en el ámbito de la administración pública, la empresa y el tercer sector. Aumentaremos el gasto social destinando ayudas al sector primario. Luego vamos a hablar un poquito del voto a los 16 años, que bueno, estadísticamente ya se sabe que los más jóvenes son los que más votan a la izquierda. Pienso que nuevamente se trata de una táctica un poquito electoralista, ¿no? Debido a que se viene una ola de personas, como hemos visto ahora con Greta Thunberg y cosas así, de gente que está realmente muy concienciada con el medio ambiente, pero no tiene, digamos, la capacidad de informarse lo necesario para saber qué o no puede ser posible. Entonces, estas personas pues no han recibido una educación financiera, económica en su mayoría, y quizá pues si leen el programa caen en la trampa de pensar que efectivamente es viable todo lo que quiere hacer Íñigo Errejón sin matarnos vivos a impuestos. Crearemos empleo verde y de calidad. Reduciremos la semana laboral. Reduciremos una amplia parte de la productividad del país para ganar votos de forma electoral. Es por la digitalización y la automatización de procesos productivos, claro. Adjudicaremos la tarea a los sindicatos, empresas y administraciones en esta transformación. Más chiringuitos, sí. Impulsaremos cambios legislativos para reducir la jornada laboral sin perder el salario de los trabajadores de las 40 horas semanales a las 32. Aumentaremos el gasto social desmesurado para crear empleos medioambientales para sostener este proyecto tan barato, subiendo masivamente impuestos y, como ya se ha demostrado en otras ocasiones, generando una ineficiencia del el sector público es lo mejor. Obligaremos a todo el que quiera utilizar energía que la tenga que comprar a un precio altísimo debido a las tasas de impuestos o a países del extranjero. Que bueno, claro, es proteccionismo, somos como... Aumentaremos también el gasto en I+D+I. Cuando una empresa privada lo hace sin repercutirlo en los costes, simplemente para no quebrar entre la competencia.
Los beneficios, por supuesto, serán para el Estado y empresas privadas si es que queda alguna y nada para el contribuyente. Añadiremos una red nacional de campus de transición ecológica que articulará líneas de formación profesional comarcales, obviamente financiadas con más gasto público. Y bueno, esto ha sido una de las propuestas que más gracia ha hecho a todo el mundo, ¿no? Si habíamos dicho que el programa electoral era prácticamente inviable en su totalidad, si no quieres acabar con una inflación del carajo y con endeudado hasta las trancas, vamos a reducir la productividad de verdad, vamos a reducir la jornada laboral de 40 a 32 horas, escudándonos encima todo en la digitalización y la modernización de todos los... A ver, es que esto no hay por dónde cogerlo en realidad. La reducción de la jornada laboral y la facilitación de la misma y, bueno, en fin, mejora digamos, las condiciones de los trabajadores, ¿no? En ningún caso yo pienso que un gobierno tendría que intervenir aquí porque es el mercado el que interviene. Transición energética. Desmantelamiento de la infraestructura energética basada en la quema de combustible, fisión de uranio con un modelo 100% renovable, fomento del autoconsumo y la energía ciudadana. Facilitaremos que se puedan utilizar sociedades civiles como AMPA, polígonos, ayuntamientos, para establecer comunidades energéticas locales de consumo compartido. Simplificaremos trámites y procesos administrativos para la instalación de proyectos de autoconsumo. Estableceremos una línea de ayudas y microcréditos mediante chiringuitos... mediante ayudas, claro está, para subvencionar instalaciones de energía fotovoltaica, priorizando un porcentaje más elevado a quien más lo necesite. Cerraremos centrales nucleares creando un plan de integración de transición justa para los territorios donde exista una central nuclear. Buscaremos un almacén temporal para la instalación de los residuos de alta actividad, considerando la opinión del ciudadano. Prohibiremos el fracking y las prospecciones gasísticas y petrolíferas. Promulgaremos la prohibición inmediata de nuevas prospecciones de cualquier combustible fósil en territorio español y aguas territoriales. Prohibiremos nuevas instalaciones de gas domésticas y comerciales en 2025. Apoyaremos a las redes de calor y calefacción del distrito. El 3.1.2 lo veo bien porque básicamente se trata de reducir trabas burocráticas, cosa que está muy bien. Y el del fracking, el 3.4, lo veo razonable también, ya que muchas empresas en su momento fueron expulsadas por intentar llevar a cabo estas prácticas durante el gobierno de Mariano Rajoy, es decir, ya se hizo antes. Todo lo que sea intervencionismo en el mercado, cierre de nucleares, redistribución de la riqueza, etcétera, traerá pobreza porque es socialismo puro y duro, es socialismo de calle. Vivienda sostenible y eficiente. Aumentaremos la eficacia energética de los edificios para disminuir su consumo, que se traduce en un ahorro monetario para las familias e individuos, así como la reducción de gases de efecto invernadero. Propulsaremos un abanico de ayudas y políticas que faciliten la rehabilitación energética. Implantaremos una bonificación temporal potestativa del IVA graduada hasta el 50% de la cuota, con el límite del coste de la obra para viviendas. Implantaremos una bonificación potestativa del 90% en el litio, a mejora de la envolvente. Existirá la posibilidad de que las subvenciones no computen como ingreso o incremento del patrimonio a efectos de IRPF, o en su defecto, desgravación del importe de las obras. Incentivaremos fiscalmente a la rehabilitación de la energía sostenible, creando una bonificación potestativa en el IBI de hasta el 50% de la cuota. También implantaremos una bonificación potestativa del 90% en el litio en relación con las obras necesarias para conseguir la mejora en la certificación energética de los edificios. Aquí en este punto en concreto, lo del ahorro monetario para las familias es muy discutible, ¿no? ¿Quién va a financiar todo este proyecto? Es monstruoso. Existe una rentabilidad detrás de todo el ajuste que quiere realizar el gobierno en los edificios públicos y privados, etcétera. Además, repartir ayudas a todo el mundo que quiera, digamos, simpatizar con estas preferencias que tiene el gobierno, se traduce viene a traducirse en más gasto público. Esto al final lo tiene que pagar alguien. Os adelanto que también en el programa electoral no vais a ver ninguna subida de impuestos como tal, diciendo vamos a subir aquí para financiar esto o lo otro, porque obviamente no interesa y además yo creo que es un proyecto que prácticamente no es rentable. Las ayudas que nos ofrecen también a continuación no tienen por qué traducirse en una realidad, sino en una mera posibilidad, ¿no? Son todas potestativas y todas se marcan con la posibilidad de que se den, por lo que son bastante susceptibles a ser repartidas a quien les dé la gana y no realmente a quien le haga falta. Impulsaremos el vehículo eléctrico, incentivaremos el transporte colectivo y público, fijaremos 2035 como límite máximo a la venta de coches diésel y gasolina e incentivaremos la transición hacia un sector de la automoción más respetuoso con el medio ambiente, de manera justa y teniendo en cuenta el enfoque de género en el sector. Apoyaremos mediante políticas científicas e industriales la innovación y producción de baterías eléctricas.
Exploraremos la posibilidad de ayudas a la modernización competitiva del sector de maquinaria agrícola eléctrica. Crearemos infraestructura para aumentar los puntos de carga para coches eléctricos, imponiendo una tarifa eléctrica específica por costes fijos muy bajos y variables muy altos. Inversión en I+D mediante la economía circular. Crearemos una estrategia nacional de parques ecoindustriales. Fomentaremos una reconversión progresiva de polígonos industriales, reducción de residuos, compartiremos recursos e infraestructuras en ganar eficiencia ecológica. Bueno, pues aquí nos hablan del impulso al vehículo eléctrico, que como hemos dicho antes, las baterías pues son buenas, son mejores digamos que los combustibles fósiles, pero también tienen muchas desventajas. Otra cosa es la electrificación de la flota estatal y ayudas por todas partes para la electrificación del transporte público, flotas de pymes, autónomos, pero bueno, ¿de dónde sale este dinero? Y es que la flota estatal de España no es precisamente pequeña, es enorme, tenemos un montón de coches oficiales. Van a fijar, bueno, quieren fijar también como Francia, como en 2035 como fecha límite máximo a la venta de coches diésel y gasolina. Esto ya se ha demostrado que era una mala idea, Francia la ha llevado a cabo, yo creo que no deberíamos fijarnos tanto en Francia como normalmente se pretende, y el gobierno de Sánchez pues también lo llevó a, digamos ahí un poco a relucir, pero luego tuvieron que cancelar el proyecto. Movilidad sostenible. Ley de Financiación Transporte Público. El 0,25% del PIB queda reservado para garantizar los recursos para el transporte público de las ciudades con más de 50.000 habitantes. Ley de Movilidad Sostenible. Descongestión de tráfico en las zonas de alta densidad de la población, priorizando el transporte público. Obligación de desarrollar zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes, con un plan de ayudas a la electrificación de flotas municipales con subvenciones y otro plan de ayudas a la descarbonificación de las flotas de pymes y autónomos. Estrategia Nacional para el Ferrocarril. Conversión del mismo en el centro de movilidad principal, elaborando una estrategia nacional que junto con las comunidades autónomas tendrá el objetivo de recuperar este servicio. Plan de impulso de cercanías y rodalíes. Nueva política tarifaria para Renfe para aumentar el uso del tren de viajeros. Electrificación del sistema ferroviario español para el año 2030. Desarrollo del corredor mediterráneo desde Francia hasta Algeciras. Desarrollo del corredor atlántico desde Galicia, Asturias, Castilla y León, Extremadura, País Vasco, Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y Cantabria. Reforma Ley de Ordenación del Transporte terrestre, limitación de vuelos peninsulares porque contaminan mucho y cada vez lo hacen más. Economía circular. Creación de un parque de economía circular entre 2019 y 2040, desarrollo de una economía circular con muchas medidas muy caras y poco rentables que generará 200.000 empleos mayormente públicos que tendrás que pagar tú con tu... Perdón. Residuo cero en 2030, continuamos, por favor. Final de las incineradoras en 2030 como fecha máxima. Impuesto directo sobre el vertido de incineración de 80 euros tonelada. Sistema de depósito, devolución y retorno de aguas envasadas, envases de cerveza y bebidas. Ley contra la obsolescencia programada. Ley contra el despilfarro alimenticio. Desarrollaremos una ley contra el despilfarro alimenticio que incida en 3 eslabones de la cadena: producción, distribución y consumo, eliminando criterios estéticos para aceptar o rechazar alimentos, reduciendo los canales de distribución envasado y evitando prácticas de venta como los packs 3x2. Guerra al plástico y a otros productos contaminantes. Bueno, como se nos está alargando un poquito el vídeo, vamos a resumir este muy rápidamente. Crearían un parque de economía circular, desarrollarían una economía circular, bueno, en fin, 200.000 empleos, obviamente públicos, que lo financias tú, el parque también lo financias tú, todo lo financias tú, nadie lo financia. Van a poner una ley contra la obsolescencia programada, lo cual, bueno, se ha hecho también bastante meme, es un poco raro eso. Quieren, por ejemplo, lo de los 3x2, ¿qué sentido tiene? Ley contra el despilfarro alimenticio, ya no se pueden dar 3x2, es que es meterse en la economía por meterse, es dar por culo a las empresas por dar por culo. Es que no tiene mucho sentido. Luego, obviamente, la guerra al plástico, impuesto a la distribución, muchos impuestos que quieren sacar de todo ese tipo de cosas, que lo que van a hacer al fin y al cabo es que se vayan a empresas, se pierda trabajo, etcétera, etcétera. Estrategia Nacional de Ecoetiquetado. Homologación y simplificación del ecoetiquetado ya existentes bajo supervisión de organismos públicos especializados. Incorporación de nueva información ecológica de relevancia a los sistemas de ecoetiquetado en aspectos como huella de carbono, huella hídrica, durabilidad, etc. Revisión de todo el cuerpo de normativas que regula la dimensión ambiental de la actividad económica en función del establecimiento de sistemas de ecoetiquetado, solventes y auditables. Tarjeta ciudadana digital. Creación de una tarjeta ciudadana digital única e intransferible para el acceso a la ciudadanía a un servicio médico, transporte, servicios municipales, educativos, etc. Como fecha límite 2030. Ofrece descuentos en comercios, locales, etc. Bienes comunes para el consumo sostenible. Fomentar bienes comunes y la economía del compartir. Priorizar el acceso y el uso frente a la propiedad. Red de cosotecas municipales.
de servicios de préstamo gratuito, de objetos útiles, de uso esporádico, puntos de reutilización, servicios de acceso a bicicletas públicas en todas las ciudades de más de 20.000 habitantes, banca de tierra municipal y biblioteca de semillas, laboratorio de ciencia ciudadana y wifi pública para todos. ¡Exprópiese! Vale, creo que me he pasado. Me he pasado un poquito. Running from the dark, I keep bumping back into it, trying to get away. Follow each and every step that I take. As many balls I break, I still can't escape, so at night I stay awake.